Ok, ahora sí, bueno, vamos a empezar hoy. Me avisan si ven la pantalla. ¿Ven la pantalla? Sí, ya se ve. Ok. Igual, si alguno no puede asistir por las razones que sea, yo espero que asistan, porque en realidad esta es la parte full, digamos, de lo que es las clases, pues, lo que es cuando nosotros vamos realmente a ver cómo los conocimientos que tenemos, la información que tenemos, realmente la transformamos, realmente la información, que es lo que se les da teórico, lo podemos aplicar a un paciente. Eso ya es un conocimiento. Mientras no lo podamos aplicar, la información no nos sirve de nada y no es un conocimiento, no les sirve para hacer algo. Entonces, desde ya yo creo que ustedes se acostumbren a aplicar la información que tienen, transformarla en un conocimiento que puedan ayudar a un paciente. Entonces, por ejemplo, vamos aquí, ¿ok? Y ahí necesito que participen en la sesión, ¿ok? A ustedes, bueno, al final ustedes están estudiando para llegar a ser médicos internos, para llegar a ser un médico general. Ya después verán hacia dónde se dirigen sus estudios, si quedan haciendo atención primaria o pasan a una especialidad. Las dos, las dos cosas son muy importantes en nuestro sistema de salud y estamos tendiendo también a que la gente haga una buena medicina general, una buena medicina de atención primaria. Y también, obviamente, tener un pool de médicos para tener especialistas. Entonces ustedes, pónganse que los llaman, ya con los conocimientos que tienen, con el tema del recién nacido sano, ya debieron haber visto los síndromes respiratorios más comunes. No es que esos son los únicos, pero sí son los más que se ven con más frecuencia. Porque como les dije, ustedes no son, yo no les estoy enseñando para que sean neonatólogos ni para que sean pediatras, lo estoy enseñando para que sean un médico general con conocimientos básicos mínimos de pediatría para que puedan enfrentarse a las situaciones más comunes. Situaciones más raras, como por ejemplo una hernia diafragmática, eso pues ustedes probablemente nunca se tengan que enfrentar a eso. Pero a una taquipnea transitoria, que fueron los temas de hoy, taquipnea, a un síndrome de aspiración de meconio, a una neumonía, a ese tipo de problemas sí se van a enfrentar, ustedes tienen que tener la base. Entonces ustedes como médicos internos, entonces lo llaman a la sala de partos, ya que la enfermera que atendía el parto le parece que el niño después de la reanimación de rutina está agitado. Y la primera pregunta es eso, ¿qué es la reanimación de rutina? ¿Quién me dice? Es lo que se le hace en el primer minuto del bebé, donde uno lo examina para ver cómo está, lo estimula, para ver cómo le sale el Apgar, y lo revisa por delante y por detrás para ver si no tiene espina bífida, para ver el color del niño. Y cuando uno lo va secando y como en nuestro video, le aspira los fluidos de la nariz y de la boca con un, no sé, como con un embudo, aspirador. Exacto. Es la atención inmediata del recién nacido. Proveerle el calor para que no se enfríe, como dijo el doctor, la aspiración de secreción. No tengan pena de hablar. Este es el momento de ustedes de decir lo que ustedes tienen en su mente. ¿Okay? En esta materia no hay respuestas correctas o incorrectas. ¿Okay? Porque ustedes están aprendiendo una cosa que es desconocida para ustedes. Así que no hay problema. Ustedes digan lo que se les ocurra, lo que más o menos según lo que han leído puede ser, y ahí entonces vamos armando todo. Precisamente es eso, es la atención inmediata del recién nacido, como dice el doctor, secarlo, aspirarlo, evaluarlo, a ver si el niño pues está bien, darle un Apgar, y viendo ahí con el Apgar a ver la necesidad de si hay que hacer una reanimación ya avanzada, no de rutina, ¿ok? Pero como estamos en la parte de niño sano, es una reanimación de rutina. Entonces, en los hospitales a veces hay partos que atiende la enfermera, otros partos lo atiende el médico interno y otros partos lo atiende el funcionario, dependiendo de la complejidad de los antecedentes de la mamá o de cómo va evolucionando la labor de parto. Entonces, sí, muchas veces las enfermeras son las que atienden los partos. Entonces, que se supone que son de poco riesgo, aunque el riesgo cero, acuérdense, no existe. Entonces, la enfermera fue la que atendió el parto
y ella los llama, lo atendió, le dio su reanimación de rutina y ella piensa que el niño está agitado, tiene dificultad respiratoria. O sea, agitado es una manera de decir que tiene dificultad respiratoria. En términos médicos, ella debiera llamar y decir, doctor, yo creo que el paciente tiene un síndrome de dificultad respiratoria, pero probablemente les va a decir es que está agitado. Entonces yo les pregunto a ustedes, con lo que sabemos ya que hemos dado, con la charla de los síndromes respiratorios, ¿qué datos del periodo perinatal a ustedes les gustaría conocer para saber más o menos qué puede tener este paciente? Hasta ahorita la enfermera solo le ha dicho, ¿sabe qué? El niño está agitado. Y ustedes no saben nada. ¿Ustedes qué le preguntan a la enfermera? Porque se supone que la enfermera que atiende el parto, por eso tiene que tener una información. ¿Qué cosas serían importantes? Doctora, yo siento que lo que debería preguntarles es la edad gestacional del bebé para ir descartando patologías. Porque Exactamente. si menos de 35 años, podemos decir que es síndrome surfactante. 35 Digo, de semanas. 35 semanas, disculpe. Ajá, Y exacto. si es postérmino, podríamos ser de la aspiración del mecomio. Se le puede preguntar a la enfermera de cómo fue el Apgar del minuto 1, aunque no hay que guiarse mucho por eso, porque puede haber niños con Apgar 3 al minuto 1 y después al minuto 5 va a estar bien. Y preguntarle cómo fue el de minuto 5. Y si lo vemos que ya presenta signos como hundimiento del cuerpo del esternón, o no me acuerdo cómo se llama esto que se le ven las costillas al niño. Tiraje, retracción, ¿verdad? Viraje, ajá, le comenzamos a hacer el test de Silverman Anderson, ¿cierto? Exactamente, eso Ajá, mismo. y si sale más de 7, ya habría que llevarlo a sala de neo, creo que hasta los 27 días, 29 días es neo, y después ya es pediatría, no sé cómo era eso, y ver qué es lo que se le va a hacer al paciente, porque si sale con Silverman Anderson arriba de 7 es preocupante. Exactamente. Ok, entonces, precisamente vamos a ver qué datos tenemos que preguntar. A ver, sí es importante que pregunte eso, primero la edad gestacional, también preguntarle a la enfermera qué Apgar tuvo el paciente, y también es importante el peso. Acuérdense, el peso es muy importante porque hay riesgos asociados. Al final, como dice el doctor, en realidad, ¿cómo es tu nombre, doctor? Abdiel Armuelles. Abdiel, así. Al final, como dice Abdiel, realmente ustedes lo que al final tienen que tomar es una decisión. Este niño realmente tiene un problema que tiene que ir para neo o realmente no está agitado. Realmente no está agitado y puede ir con su mamá. Eso generalmente lo toma la misma persona que atiende el parto. Generalmente la enfermera, se atiende el parto, ella misma lo manda con su mamá, porque lo ve bien, no le ve dificultad. Pero esta enfermera en especial los llamó porque ella atendió el parto, le hizo la reanimación de rutina, pero ella nota que el niño tiene algo más. Entonces los llama a ustedes para que ustedes vengan. Entonces, como Adiel mencionó, el test de Silverman Anderson, en realidad, esos parámetros que están ahí son los que ustedes tienen que ir a buscar. En la historia perinatal sí necesitamos saber si es un prematuro. Probablemente si es un prematuro va a paneo de cañón. O si es un recién nacido de bajo peso al nacer. ¿Qué es un recién nacido bajo el peso al nacer? Los que pesan menos de 2.500 gramos. Exactamente. Independientemente de la edad gestacional, usted tiene que poner, como les dije, el primer diagnóstico siempre es, por ejemplo, este niño, aquí ya sabemos un embarazo de 36 semanas, le dice la enfermera, por ultrasonido del primer trimestre. ¿Cuáles son los dos principales métodos para determinar la edad? Déjenme 3 métodos para saber qué edad gestacional tiene un paciente. Un ultrasonido antes de los 12 meses o... Antes del primer trimestre, Ajá. Y ¿Qué también otro? puede ser por la última fecha de la menstruación. Exactamente. ¿Cómo te llamas tú, doctor? Manuel Quintero. Ah, Manuel. Es que no lo estoy viendo aquí. Manuel, exacto. Ya me diste 2. Y si no tienes ninguno de los dos, ¿qué pudiéramos hacer ustedes rápidamente para saber qué edad gestacional tiene el niño? Viendo al Un niño, examen por físico. ejemplo, si tiene muchos pliegues, Exacto. usted comentó que era de 40 semanas, si tiene poco es de menos, si la oreja está completamente formada. Exacto, en el Y todo examen eso. físico, un test de Ucher, por ejemplo, ¿verdad? Capurro, Valar, son métodos que nosotros tenemos para
o sea que sí tenemos métodos para saber la edad. De repente la enfermera les dijo, no, esa señora no tenía ni control, doctor. Entonces usted se va rápidamente a buscarle esos mismos parámetros que han dicho, perfecto. La orejita, las tetillas, el escroto, la planta. O sea, un método rápido. Usted tiene que escoger un método rápido que les digan si un paciente es pretérmino o postérmino. Ya un VALART ya es una cosa ya de residentes de neo y de pediatría, que hay que hacer un examen neurológico y tal, pero ustedes en el nivel que están, con que sepan que con el examen físico ese es un método. Está el método del FUM y está el método entonces del ultrasonido del primer trimestre, ¿verdad? Entonces, otro aspecto que, bueno, esto tal vez no lo saben porque ese es el tema que viene en las otras clases, que es la sepsis neonatal. Otra razón por la que un niño puede estar agitado es que tiene una neumonía secundaria probablemente a una sepsis, ¿ok? Entonces, sí es importante saber las horas de ruptura. Eso lo vamos a ver con más detenimiento cuando veamos sepsis neonatal, que ese es el dato probablemente más importante, las horas de ruptura y si hay fiebre materna. ¿Para qué? Para sospechar que haya una sepsis y también una neumonía. Eso son igual para las dos los riesgos, ¿no? Entonces, y por supuesto, tienen que preguntar también los antecedentes de la mamá. Si la mamá es diabética, ¿verdad? Ya se sabe que pues tiene riesgo de muchas cosas. Entonces, saber si la mamá tiene algún antecedente personal de importancia. Y eso es muy importante. Entonces, en este caso, no tenía ni ruptura prolongada, porque ya lo vamos a ver en la otra clase, que les toca en esta semana. Usualmente, menos de 12 horas es poco riesgo de sepsis. Acuérdense que en medicina no hay riesgo cero. Todo tiene un riesgo. Pero hay poco riesgo, hay menos riesgo de sepsis, y si tiene más de 12 horas hay más riesgo. Entonces, si un paciente tiene 48 horas de ruptura de membranas, obviamente el riesgo es mucho mayor. En medicina tampoco no es ninguno ni todos, o sea, todos los pacientes de 24 horas tienen sepsis. No, aumenta el riesgo. En medicina hablamos es de riesgo, porque cada paciente es diferente. Eso desde ya tienen que irlo viendo. Entonces, aquí es menos de 12 horas, 3 horas de evolución la ruptura, un poco riesgo de sepsis. La madre, sin antecedentes personales de importancia, no es diabética ni nada, era una señora que esto también tienen que aprender a familiarizarse. G2 significa grava 2, para 2, aborto 0, cesárea 0. Yo entendía que ustedes ya habían dado obstetricia, pero parece que todavía no la han dado, ¿verdad? No, aún no. Exacto, Ese es décimo, entonces creo. vayan familiarizándose con esos términos, ¿no? Grava 2 quiere decir que se ha embarazado 2 veces, ha parido 2 veces, no tiene abortos ni tiene cesárea. Ya dijimos entonces, pero este caso en especial venía con 10 controles prenatales, o sea que ese es un buen control prenatal. 10 controles, es súper buen control prenatal. Y si vemos aquí, tiene un ultrasonido, quiere decir que la señora se controlaba bien, porque ya tenía un ultrasonido del primer trimestre, imagínense, o sea que ya un buen control. Pero ¿qué pasó aquí? El líquido amniótico salió claro. Este dato, ¿por qué es importante este dato? ¿Alguien que me diga? Por lo de mecomio. Exactamente, o sea, siempre hay que ver cómo era el líquido. Tanto que si tenía una ruptura prolongada o si cuando le hicieron la rexis, o rompió fuente la mamá. Rexis es cuando ustedes le hacen la ruptura con una pinza especial. Esa se llama rexis. Y una ruptura espontánea es que durante la misma labor la mamá rompe fuente, ¿no? Entonces, eso siempre es importante, ese datito. ¿Cómo es el líquido amniótico? ¿Es claro? ¿No es claro? Entonces, aquí en este caso era claro, ¿verdad? Entonces ya ustedes se van haciendo una idea de que es un niño de 36 semanas y encima un líquido amniótico claro. Ya yo excluiría algunas cosas, ¿no? Pero miren ese peso, ¿qué tal les pareció ese peso? De 2.2 kilos. Es Bajo un peso. bajo peso a no ser. Exacto, ¿por qué? Porque tiene menos de 2.5, ¿verdad? ¿Qué tal la talla y el perímetro cefálico? ¿Qué opinan de eso? Está bien, está perfecto la talla. Y el perímetro cefálico también, porque la talla es de 50 y el cefálico es de 34, 2 para arriba, 2 para abajo. Exacto. Ahí vamos bien. ¿Y qué les parece ese Apgar? Que es el promedio en los Está niños. bien.
Exacto, que el niño nació activo, ¿verdad? ¿En qué generalmente se le quita un punto al Apgar? En la Usualmente. coloración. Exacto, En la coloración. Exacto. Bueno, si veo que han revisado los videos. Eso es bien importante. ¿Cuáles son las cinco características del Apgar? Frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, estimulación, Los movimientos coloración. respiratorios. Y el El tono. color. Ok, vamos. Cada vez, o sea, las escalas, si ustedes buscan en un libro, le aparecen más o menos las mismas. Son los 5 factores. Buscan otro, está con otra nomenclatura, pero es lo mismo al final. Frecuencia cardíaca, perfecto. Esa es una. Esa sí aparecen todos igualitos. La respiración, la evaluación de la respiración. Algunos le ponen llanto o algunos dicen movimiento respiratorio, pero al final estamos evaluando respiración. Ese es el otro parámetro. ¿Ok? El tercer parámetro sería la reactividad, ¿verdad? Si está reactivo. El otro, o sea, si responde a estímulos. El otro sería, ¿cuál más? Me dijeron. Color y tono. La coloración. El color, exactamente. Y el otro es el tono, ¿verdad? Tono. 5. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo para usar una sola nomenclatura, cosa que cuando yo les pregunte algo en un examen, yo le diga, bueno, la respiración la vamos a evaluar con el llanto. Por ejemplo, un niño que tiene un llanto fuerte, ya yo sé que él está respirando bien. ¿Ok? Ahí ya tendría sus 2 puntos. Si el llanto está débil, así, tendría 1 punto. Y si no llora, tendría 0 puntos, ¿verdad? El color, igual, o sea, vamos a tener una escala que sea igual para todos. ¿Y para qué son las escalas? En realidad las escalas, en mi opinión, son para que ustedes sepan exactamente qué evaluar. Porque es un instante, acuérdense que ustedes tienen segundos para hacer esa evaluación. Entonces, si ustedes no saben qué van a evaluar, se van a demorar. Entonces, lo que queremos con el Apgar es que el que está atendiendo al niño, ya sea un médico, una enfermera o un asistente, sepa que él tiene que evaluar la frecuencia cardíaca, como dijo el doctor. La respiración sí, no es la frecuencia de respiración, es la respiración. Si respira o no respira, ¿verdad? La reactividad, el tono y el color. O sea, que ustedes se vayan directamente cuando están en una reanimación de rutina a buscar esas 5 cosas para darle una puntuación y tener una idea de cuál es el estado del niño en ese momento y si necesita mayor cosa, si necesita reanimación con ambú, todo eso. Entonces, ya después vamos a ver el tema de la otra reanimación, pero ahorita estamos apenas empezando, así que vamos nada más con la reanimación. En este paciente, pues aparentemente 9.9 de Apgar a mí me indica de que el niño nació con un llanto fuerte, estaba vigoroso, sostenido, estaba reactivo, ¿verdad? Tenía, tal vez el color no era el mejor, pero casi ningún niño nace rosadito. Por eso que casi todos los niños te van a ver 9.9. A veces yo veo por allá que de 10, lo dudo un poco porque yo chuleta, para que tenga 10, ese niño nació súper rosado, ¿no? Para que tenga 10. Entonces, sí, ya tenemos, por ejemplo, si ahorita yo les digo, escríbame el diagnóstico de este paciente, el diagnóstico número 1, ¿lo pudieran hacer completo o todavía no? Sí. Vamos a ver, vamos a seguir aquí, ahora vemos. Ok, ya bueno, aquí discutimos primero el Apgar, que ya ustedes lo habían visto. Entonces, ¿qué datos del examen le servirían a ustedes para determinar el grado de dificultad respiratoria? Que al final los llamaron fue para que vieran si el niño está agitado o no. Entonces, ¿cuáles son en el examen físico los datos de dificultad respiratoria? Aleteo nasal, tiraje intercostal, disociación toracoabdominal, hundimiento de la hipófisis, digo, de las sifoides.
Exacto, No me acuerdo. precisamente los parámetros del Silverman-Anderson. Es lo mismo. ¿Sí? ¿Para qué me sirve el Silverman-Anderson? Es para evaluar dificultad. Entonces, yo necesito esos datos para saber si la dificultad es leve, moderada o severa. Así como el AGAR, yo necesito esos datos que ya discutimos para saber si tiene algún grado de asfixia acá. Si yo quiero determinar si eso es algo leve, moderado o severo, necesito esos datos que acaba de mencionar. ¿Agdiel es? Sí. Sí, ok. Ok, entonces sí, necesito esos datos. La enfermera lo que les dijo es que ella le veía tiraje y retracción intercostal leve y una frecuencia respiratoria de 60. Con esos datos, ahí faltan otros datos. ¿Qué otros datos le faltarían? Ya ahí ella le puso, ella les dijo, ella encontró que tenía tiraje y retracción intercostal leve, que son dos criterios de Silverman-Anderson, ¿verdad? ¿Qué puntuación con estos dos datos? Creo que solo son 2 puntos, ¿no? Exacto. Exacto. La frecuencia respiratoria no es un parámetro. ¿Ok? Eso no sirve para otras cosas, pero para la puntuación como tal no se usa. Igual tampoco se usa en el AGAR. El único número que hay es en el AGAR y es la frecuencia cardíaca, ¿verdad? La frecuencia respiratoria, es súper importante para saber si un niño está muy agitado, pero no entra en la clasificación de la parte de Silverman-Anderson para determinar el grado de dificultad respiratoria, si es leve, moderada, severa. ¿Ok? Porque como yo les digo, ustedes jamás se van a aprender un Silverman-Anderson. Memorísticamente se van a aprender los parámetros que tienen que ir a evaluar. Y yo nunca les voy a aprender a pedir que se aprendan de memoria. Dice que, bueno, tiraje 0, tiraje es tal cosa. No, o sea, yo quiero que ustedes aprendan a usar esa tabla. ¿Por qué? Porque en el examen ustedes pueden sacar su tabla, porque en la vida real ustedes pueden sacar su tabla. ¿Ok? En la vida real, en un caso real, por ejemplo, este paciente, ella me está diciendo que tiene tiraje y las dos leves, tiraje y retracción intercostal leves. Bueno, entonces es un punto y un punto. ¿Por qué decimos que es un punto y un punto? Vamos a ver aquí. Aquí está, porque yo en esta escala, si ustedes ven, esta es una escala, tal vez en la que yo les puse en la otra charla es otra, y van a otro libro y es otra, pero al final lo que nos interesa es que ustedes vayan en el examen físico a buscar tiraje, retracción, tiraje intercostal, retracción sifoidea, aleteo nasal, quejido expiratorio y movimientos tóraco-abdominales. ¿Ok? Entonces, si en un caso clínico yo nada más les pongo esas dos cosas, quiere decir que no hay más nada. ¿Ok? Ya si le pongo que tiene quejido, tiraje, retracción, entonces ustedes van sumando. Pero lo importante que yo quiero que ustedes sepan qué ustedes van a buscar. Si van a ver, normalmente la respiración de un niño no se debe ni sentir. Usted ni se ve que estuviese casi respirando el niño, porque es muy, entre el tórax y el abdomen no hay mucha diferencia. Cuando ya vemos ese ritmo, eso se llama regular, pero ya si el tórax está inmóvil y el abdomen en movimiento, ya hay algo de disociación, pero leve. Y si hay una disociación completa con bamboleo, le llamábamos allá en la otra, si ya hay bamboleos, ya entonces ya estamos con 2 puntos de 2, ¿ok? Quiere decir que ya está más tropezado el paciente, porque acuérdense que en APGAR, mientras más alta es la puntuación, más cool está el niño. Pero en Silverman-Anderson, mientras más alta es tu puntuación, peor está el bebé. Entonces, en este caso, ese paciente nada más tenía tiraje leve, pero tenía, o sea que no era 0, era 1, y tenía retracción leve, así que tenía 2 puntos. No decían más nada, por ende pensamos que no había más nada. Ese niño, entonces, ¿qué gravedad tiene de dificultad respiratoria?
Leve, moderada o severa. Leve. Leve sería. Leve. Exacto, está de Leve. 1 a 3, ¿ok? Entonces, doctora, una consulta. Entonces podemos clasificarle en una categoría, incluso sin tener todos los datos, no importa, no es como el ADGAR que sí se necesitan todos los datos para dar un... Exactamente, exacto. Si nada más te dan esas dos cosas, nada más ya es 2. Quiere decir que lo demás no hay bamboleo, no hay esto, no hay lo otro, así que 0, 0, 0, 0. ¿Ok? O sea, siempre vas a tener los 5 parámetros, pero si no te lo dicen, quiere decir que es 0. Ah, ok, listo. ¿Ok? Así que siempre necesitas eso, pero el mensaje es eso, cuando van a evaluar a un niño, acuérdense que la parte teórica que les dimos es de los síndromes respiratorios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo utilizar estas escalas para evaluar la gravedad del síndrome respiratorio? Acuérdense que en medicina, en pediatría, sí, es importante que ustedes más o menos sepan qué tiene el paciente, pero realmente eso no es lo importante qué tiene, sino qué tengo que hacer para devolverle al paciente su homeostasis. ¿Qué tengo que hacer para que el paciente no se me muera? ¿Qué tengo que hacer para tener paciente? Y después ver si tiene un SAM, si tiene una membrana de línea. Lo primero es estabilización del paciente. Y en ese sentido, entonces yo tengo que saber si tengo una dificultad leve, moderada, severa, porque si me sale en severa, yo tengo que correr a llamar a alguien para que me ayude a intubar ese niño o algo, ¿verdad? Si es una dificultad respiratoria, de una vez correr. En este caso salió leve, sí tiene algo, porque un niño no debe por qué tener dificultad respiratoria, ¿verdad? Entonces seguimos. Entonces, ¿cuáles serían nuestros diagnósticos de ingreso de este paciente? ¿Qué ustedes le pondrían? Dificultad respiratoria leve. Sí, puede ser una dificultad. Pero el primer diagnóstico que les dije en la charla, ¿cuál es? Niño prematuro. Exacto, primero. Bajo peso al nacer, el segundo. Ajá. Y el tercero, ya ahí vendría el Este que dijo el número 2 doctor. de Silva. Exacto. Sería dificultad respiratoria leve. Eso sería mi tercer diagnóstico. ¿Ok? Entonces, realmente para el primer diagnóstico viene lo que quiero resaltarles, que se los puse se pone la edad gestacional, o sea, recién nacido pretérmino, pero lleva un guión, ¿verdad? Recién nacido pretérmino guión, entonces ahí ustedes, que fue lo que les mandé en las de hoy, si es pequeño para la edad, adecuado o grande para la edad gestacional. ¿Con qué ustedes pueden hacer eso? ¿Cómo ustedes pueden completar su primer diagnóstico? Ya estamos claritos que si tiene menos de 37 ya es prematuro, ¿verdad? Utilizando la tabla de Lutchenko. Exactamente, usamos. Igual, yo jamás le voy a pedir que ustedes yo quiero que aprendan a usarla. ¿Por qué? Porque la necesito para mi primer diagnóstico. Es un recién nacido pretérmino, pero yo necesito ponerle apellido al pretérmino, si es pequeño, adecuado o grande. Entonces, ahí es donde tenemos que usar esta, ¿ok? Esta sería ya la tabla final y con eso y eso no es algo que ustedes que sí tienen que aprender. Tienen que aprender a usarla. ¿Por qué? Porque eso uno lo carga en el librito. Ustedes como estudiantes de medicina tienen que ir haciendo sus tablitas propias, ¿sí? Y eso yo les aconsejo. Por ejemplo, ustedes sacan esta tablita, le sacan una copia o le toman un capture y ustedes por allá cuando les toque rotar, que están haciendo el internado en el hospital del niño, chuleta, ¿qué fue lo que me dijo la doctora Ángela? Es pretérmino, pero yo no sé si es pequeño adecuado. Yo voy a sacar mi tablita. Por ejemplo, este niño, acuérdense que esa es la intersección de los ejes X, que es este de acá, y los ejes de Y. ¿Ok? Este niño tiene 36 semanas, estaría por aquí. 24, 25, estaría aquí más o menos, 36 semanas. Y él pesa, pero como es bajo peso al nacer, él está por aquí. 2.2 dijimos, ¿verdad? Él va a estar por aquí. ¿De acuerdo? Ahí donde está el cursor. ¿Qué clasificación entonces tendría este paciente? Ya me Pequeña dijeron. edad gestacional. ¿Cuánto? A ver. ¿Sería PG? Ajá. Sería un RN pretérmino guión PEG.
pequeño. ¿Por qué? Porque quedó aquí en esta curva. Si ese niño, ese mismo niño de 36 semanas, aquí está, ¿verdad? Hubiese pesado 4 kilos, ¿dónde quedaba? En grande. Exacto, quedaba pretérmino porque no le puedo poner más semanas si tenía 36. Yo subo aquí 4 kilos. Oh, eso es un niño grande para la edad gestacional. Entonces, todos estos niños y si ese niño de 36 semanas hubiese pesado 2.6 kilos, ¿dónde queda? Pretérmino adecuado para edad gestacional. Exactamente. Entonces nos vamos aquí corriendo, aquí. Y vieron que en la charla habían unos porcentajes, los porcentajes de complicación. Si un niño está en este rango, en el medio de las dos líneas, ese niño, esos adecuados, dan pocos problemas. Su riesgo de morir, su riesgo de enfermar gravemente es bajo. Pero si los tenemos en esta área, ya esos son niños de alto riesgo. Y mientras más acá, mientras más prematuro, su riesgo es más alto. Y si es prematuro y es por acá, está peor. Entonces, esto nos sirve para clasificar el riesgo del recién nacido. Entonces, todos los grandes para la edad gestacional van paneo, aunque no tengan dificultad respiratoria. Eso tienen que saberlo. Y todos los pequeños también van paneo, aunque no tengan dificultad respiratoria. Y los de aquí, entonces, generalmente son los que van con su mamá, los del centro, siempre y cuando no tengan otra cosa. ¿Les quedó claro ese concepto? Para eso es esta tabla. ¿Ok? Entonces, cuando yo les voy a poner un examen, ustedes pueden sacar sus tablas perfectamente. Yo lo que quiero es que ustedes sepan ubicar y siempre les voy a poner un caso en donde no me va a quedar de que aquí para que unos digan, no, pero doctora está, no, siempre se los voy a poner por aquí, por acá, o sea, bien clarito que se vea si es un pretérmino adecuado o es un pequeño o un grande para la edad gestacional, ¿ok? Creo que con eso quedamos claros con el uso de esta tabla y por qué es importante esta tabla. Sí, doctora. Sí, Ya, pero- quedamos claritos en lo de la tabla, ¿verdad? Eso nos sirve para primer diagnóstico. Y todos los pacientes de neo, su primer diagnóstico es ese, ¿ok? Recién nacido, pretérmino, postérmino o a término y si es pequeño, grande o adecuado para la edad gestación, ¿ok? Entonces ya pasamos a este capítulo de la clasificación. Ya tuvieron, entonces, y ahí le ponen más o menos 36 semanas. Porque acuérdense que el examen físico mata FUM, fecha de última menstruación, y mata ultrasonido del primer trimestre. Si en tu examen físico el niño tiene las plantitas del pie súper maduras, si tiene las orejitas bien formaditas, no tiene nada de vermix, los escrotos se ven bien maduros, bien coloreados, y usted piensa que es un postérmino, entonces eso mata lo otro. ¿Me entienden? ¿No? El examen físico siempre prevalece. Entonces, bueno, ya vimos eso. Revisamos la escala de Silveran-Anderson con este paciente. Ya le hicimos una clasificación. Le pusimos el segundo, alguien por ahí ya me había dicho el segundo diagnóstico que es, que también tiene que ver con peso y edad gestacional. ¿Cuál es el segundo diagnóstico? Así que vamos para atrás para que... Acá, mi primer diagnóstico entonces sería recién nacido a término, ¿verdad? Ah, perdón, pretérmino me dijeron, ¿verdad? Sí, pretérmino. Pretérmino, guión, pequeño a la edad gestacional. 36 semanas, ¿verdad? Así lo escribiríamos, ¿ok? Nuestro primer diagnóstico. Segundo diagnóstico, dígame, díctemelo por favor. Bajo peso al nacer. Bajo peso al nacer. Bajo peso al nacer. Tercer diagnóstico. Dificultad respiratoria leve. Sí, pudiéramos ponerlo síndrome de dificultad respiratoria. Podemos poner leve. O ponemos dificultad respiratoria leve. Y con los datos que ya tenemos de esta señora, que tenía un buen control, pero nació 36 semanas, ¿ya ustedes se atreverían a poner algún subdiagnóstico? Deficiencia surfactante.
vamos a ver, puede ser. Entonces, como estamos ahí, pondríamos entonces A, ¿verdad? Descartar. Acuérdense que estos son hipótesis, ¿sí? En esta etapa no nos interesa tanto qué tiene, pero sí hacer el ejercicio mental de qué puede tener. Descartar, ¿me dijeron? Deficiencia de surfactante. De S sería, ¿verdad? De enfermedad por déficit de surfactante. Pondríamos una B. Pondríamos una B. ¿Qué otro diagnóstico? Síndrome de aspiración de mecomio. Yo no pondría ese por la edad gestacional y porque el líquido amniótico estaba claro. Okay. Ahí yo pondría lo más común. ¿Qué es lo más común? ¿Cuál de los síndromes respiratorios es el más frecuente? ¿La neumonía congénita? No. ¿Cuál es el No. más común y el más leve? La taquipnea transitoria. Esa mismo. Yo pondría taquipnea, observación o descartar. Ustedes pueden ponerlo así, observación o descartar taquipnea transitoria del recién nacido. Para mí es más probable que tenga una TTRN que una EDS. Porque acuérdense que la EDS, que es la enfermedad por déficit de surfactante o membrana hialina, se dan más en prematuritos, ¿ok? Y usualmente en menos de 35 semanas. Así que lo más común aquí es esto, ¿ok? SAM lo descartaríamos un poquito. Neumonía congénita puede ser. Acuérdense que en la charla les dice claramente que realmente muchos de estos síndromes al comienzo tú no puedes diferenciar entre una cosa y otra, entre si es una neumonía, si es una taquipnea y una enfermedad por déficit de surfactante. Eso es bien difícil de determinar. ¿Ok? Entonces, por ahí alguien mencionó neumonía congénita. Sí, doctor, perfecto. Estas son hipótesis. Ustedes pueden ahí poner todos los diagnósticos que ustedes quieran aquí. Descartar. Observación por neumonía congénita. No hay muchos datos que te sustenten eso. Congénita. Descartar neumonía congénita. No hay muchos datos. ¿Por qué? Porque yo sospecharía una neumonía en un paciente que probablemente tuvo, qué sé yo, que probablemente tuvo, que es que tuvo una ruptura prolongada de membrana, que eso aumenta el riesgo de infección y hace una neumonía. Entonces, si eso hubiese sido así, tal vez lo sospecharía. Pero no sabemos, doctor. Por eso se puede meter perfectamente. Así que yo trabajaría con esos diagnósticos. Hay otros, puede tener hasta una hernia diafragmática, una acidosis metabólica, pero ya son cosas más finas, ¿no? Por ahorita estamos viendo los principales trastornos. Entonces, ya aquí de repente esto es ganancia para usted. ¿Qué laboratorio o estudios de gabinete propondría hacerle a este paciente? Si tenemos estos diagnósticos, siempre los estudios es para aclararnos algo de lo que nosotros, de nuestras hipótesis en cuanto a diagnóstico. ¿Qué ustedes piensan que podrían mandarle y los ayudaría a saber qué es? Radiografía de tórax. Exacto, ese es uno. Fijo que hay que mandarle. Perfecto. ¿Qué más? ¿Para qué le mandarías una radiografía de tórax? A ver, doctor. Para ver si hay imagen algodonosa en los pulmones. Exacto, para ver si hay alguna imagen de una condensación o es una imagen de vidrio esmerilado, ¿verdad? O es... O usted mencionaba la de las abejas, panal de abejas también. Exactamente, o sea, buscar algún patrón que me pueda ayudar a ver cuál de lo que yo pienso es. Eso por un lado. Y de laboratorios, ¿qué le mandaría? Gasometría. ¿Para qué quisieras una gasometría? Para ver si tiene hipoxemia. Exacto, o sea, todavía no hemos llegado a ese punto de explicarles todo ese tema, pero sí es importante que ya vayan sabiendo que una gasometría, aparte del examen físico, también de la dificultad, también me puede hablar de si una dificultad respiratoria es muy severa, porque vamos a tener hipoxemia y otros datos, probablemente una acidosis respiratoria. ¿Ok? Así que sí vale.
¿Y qué podría yo hacer para saber? Porque hay un doctor que de ustedes dijo que tal vez puede ser una neumonía. Entonces, ¿qué yo haría para ver ese tema infeccioso? ¿Qué exámenes yo mandaría? Cultivos. Antes del cultivo. Un hemograma. Exacto, un hemograma me pudiese ayudar, ¿verdad? Un hemograma. ¿Qué esperarías encontrar en un hemograma? Para sustentar, porque yo mando el hemograma es para ver si tiene leucocitosis, ¿verdad? Para ver si hay datos de infección. Que me apoyen de que, hey, sí puede ser una neumonía, porque este niño tiene datos de infección en el hemograma. ¿Qué otros dos, por lo menos dos marcadores más de infección podemos mandarle a este niño? Ahí mencionaba que para descartar o para saber que era taquipnea y descartar, por ejemplo, una sepsis o la neumonía que usted menciona, también se puede mandar lo que es la proteína C reactiva. Exacto, la proteína C reactiva. Y el otro sería una procalcitonina, ¿ok? Que ese marcador, como ya les digo, eso lo vamos a ver, es en el tema de la sepsis, ¿ok? Pero es importante que ya vayan, perfecto, excelente. Seguimos. Vamos a ver, ya vimos esto. Entonces también es importante que se vayan familiarizando. Si es con neo, si es con pediatría, si es con medicina interna, al final ustedes tienen que entender que todo su conocimiento, información, después conocimiento, toda su experiencia se va a ver reflejada en el expediente clínico, en las órdenes médicas, porque todo lo que nosotros sabemos se traduce en una orden médica. Si usted, lo que usted sabe, no lo puede escribir en una orden médica, no sirve para nada todo lo que aprendieron. ¿Ok? Uno puede ser el especialista más especialista del mundo, pero si no escribe las órdenes como son, nadie va a cumplir ninguna orden y los tratamientos y manejos no llegan al paciente. Entonces, parte de lo que ustedes tienen que hacer es desde ya aprender a escribir en expedientes y aprender a escribir órdenes médicas con seguridad y con orden. ¿Ok? Entonces, a este niño básicamente hay que admitirlo a sala de neonatología. Siempre hay que poner a dónde va dentro de la sala. Si va a una incubadora abierta, que ya es para pacientes con dificultades respiratorias más altas, más moderadas o severas. Este niño, como se dijo que era algo leve, ¿verdad? Una insuficiencia leve, entonces decidieron, nada más tenía 2 puntos en Silverman Anderson, decidieron a intermedio. Intermedio en neo es una incubadora cerrada, por ahí después les conseguiré las fotos. Es una incubadora cerrada, en donde probablemente haya un flujo libre de oxígeno, no hay escafandra, no hay tanta concentración de oxígeno, porque probablemente el paciente no lo necesita. Este es un caso real de este niño, ¿eh? A este niño lo pusieron en una incubadora cerrada con una temperatura de 34 grados. Le pusieron un oxígeno a flujo libre, que después cuando veamos el tema de la rotación también vamos a ver qué es lo de oxígeno a flujo libre, qué maneras hay de darle oxígeno a un paciente, que puede ser por cánula nasal, flujo libre, escafandra, ventilación mecánica, todas son diferentes maneras dependiendo de la gravedad. Y ven, desde ya pueden ver que cuando es algo leve, usualmente se pone en un flujo libre. 2 de Silverman Anderson, una dificultad leve, el médico lo mandó a poner a flujo libre a 8 litros por minuto y una FIO2 de 40%. Miren los laboratorios, efectivamente todo lo que ustedes mencionaron, ¿verdad? Un hemograma, una PCR, una gasometría, aquí falta la proca. Vamos a ponerle aquí una procalcitonina, que es muy importante. La procalcitonina es probablemente el marcador inflamatorio, el marcador de infección bacteriana más sensible. Y es muy útil en neonatología. Ahorita no hay en el hospital, pero es caro, pero sí ayuda bastante. Se le mandó a monitorear signos vitales, miren, se le pidió su radiografía de tórax y su avisar por cambio y su rutina de recién nacido. Este niño, todavía como les digo, ustedes no les hemos dado esto, pero miren, este niño tiene un pH en 748. Entonces, siempre para que ustedes puedan interpretar un examen, tienen que saber cuáles son los rangos normales, ¿ok? 735 a 745, entonces él está en un pH normal. La PO2 está normal.
La PCO2 un poquito baja para mi gusto. Un bicarbonato ahí borderline, un lactato en 4.4. Pero eso cuando veamos el tema de la gasometría ya veremos, porque el caso este no es para ilustrar tanto los laboratorios, más bien para hacer el ejercicio de los diagnósticos diferenciales. Pero ya le voy adelantando que la PCR menos de 0.5 en este momento no indica nada de cuadro infeccioso. No quiere decir que no lo tenga, porque la PCR, el principal valor en realidad es para ver el ascenso o descenso. Si tuviésemos una proca nos ayudaría más porque la procalcitonina es más precoz. Es más precoz en determinar si un paciente puede tener una infección bacteriana que una PCR. A veces la PCR sale, el primero sale así, negativa, pero 2 PCRs negativas sí ya nos descartan prácticamente en un 99% que un paciente tenga una infección bacteriana. 2 PCRs. Pero una no es tanto. Una procalcitonina negativa sí nos va descartando ya el riesgo de sepsis, ¿verdad? ¿Qué tal este hemograma? ¿Qué les parece este hemograma? ¿Cómo ven esa hemoglobina, esos leucocitos y esas plaquetas? La hemoglobina en ese caso estaría elevada. ¿O cómo sería la...? Se ve elevada, sí, tienes razón. ¿Cómo ven los leucos? ¿Y las plaquetas? Ok. Esta hemoglobina se ve elevada, pero es una de las cosas que quiero que aprendan. En pediatría es diferente que en adultos. Y dentro de pediatría, dependiendo de la edad, también el hemograma es diferente. De hecho, yo tengo un artículo donde se explica cada etapa de la vida del niño cómo son sus hemogramas. Eso hay una tabla de un hemograma. En pediatría, como todo es diferente que en adultos, porque en pediatría todo depende de la edad, del peso. Las enfermedades también. Hay un grupo, por eso que a veces pediatría es un poco difícil porque cada grupo etario tiene sus propias patologías y sus laboratorios son diferentes, por eso que lo damos así. Neo es el primer grupo etario, él tiene su hemograma. Por ejemplo, esa hemoglobina para un neo está perfecto. Si fuera un niño de 1 mes, 2 meses, ya me parecería alta. O sea que la respuesta del doctor está bien, está perfecta, está alta. Usualmente uno no ve hemoglobinas de más de 13 o 15 y generalmente en los primeros meses las hemoglobinas no suben de 12. Entonces te tiene 20, o sea, no, pero para un niño está normal. Entre 15 a 20 usualmente. Y si yo veo una hemoglobina de 12 en neonato me preocupo. ¿Ok? Entonces, los leucocitos aquí también. Esto se vería alto, 20.700, cuando en un adulto normal es de 5 a 10.000. Tiene una leucocitosis. No, en este caso nosotros en neo toleramos hasta 30.000 y todavía no consideramos que hay leucocitosis. Para un niño de 3 meses, ya esto es algo de leucocitosis. ¿Sí? Nosotros hasta los 18 meses, por allá consideramos 17, 18.000 todavía normal. En un adulto esto sería una leucocitosis súper grandísima, tendría datos de infección. Pero en los niños hay que ver los leucocitos hasta 30.000, los lactantes hasta 18.000 y no hablamos de leucocitosis. ¿Ok? Entonces ese tema es importante. Las plaquetas, ¿cómo ven las plaquetas? En las plaquetas sí es igualito en todos los grupos de edad. Menos de 150.000, plaquetopenia. Puede ser una plaquetopenia leve, moderada o severa. Ya si tiene 10.000, 20.000 plaquetas. Entonces, nos vamos a manejar con esos rangos. ¿Ok? Nos vamos a manejar en neo con estos rangos. Hemoglobina, 15 a 20, los leucocitos por ahí hasta 30.000. De hecho, en neo nos preocupa más las leucopenias. ¿Qué es leucopenias? Cuando están muy bajos. Ya leucocitos de menos de 10.000 también puede ser signo de infección en un neonato. Entonces, sí tengan cuidado con esa parte, ¿no? Por eso es importante que asistan a todas las clases o que por lo menos vean el video.
Entonces, si tan malo es que tenga 35.000 como que tenga 5.000. No es que si tiene 5.000 estamos bien, no. Si tiene 5.000 en un neonato hay que preocuparse. Ya hay niños más grandes, no tanto. Y miren, la placa de este paciente es una placa que no se ve mayor cosa, ¿verdad? Un poquito de aumento de la tramita aquí, más nada. Este niño en especial cursó bien. Le fue bien con esa placa. El niño evolucionó bien. Miren que ya estaba euneica. Cuando hablamos de euneico es que no tiene dificultad respiratoria, ¿ok? Ese término es básico que lo conozcan. Estaba activa, era una niña, toleraba la vía oral y saturada 94%. Así que con esta evolución muy favorable que tuvo esta niña y con esa placa y con esos laboratorios que estaban normales, ¿qué ustedes piensan que tenía esta niña? ¿Una neumonía, o tenía un SAM, o tenía una taquipnea? ¿Qué tenía de los síndromes que revisaron? Una taquipnea porque es más transitoria. Exactamente, así mismo es. Era una taquipnea transitoria. Ok, aquí está, le quitaron el oxígeno, le pusieron leche, 30 cc, una onza, pues. Fíjense que una onza son 30 cc cada 3 horas. Ok, hasta aquí estamos bien en este tema. ¿Qué pasó después con esta paciente? Bueno, después le hicieron una PCR y miren, salió más alta. Antes teníamos 0.5. Los leucocitos se mantuvieron normales, las plaquetas, todo lo demás normal, pero ya una PCR positiva hizo otra cosa, fiebre, ¿sí? Entonces, esa niña hubo que hacerle un protocolo de sepsis, que aquí no está especificado porque no es el tema para esto, y hubo que ponerle antibióticos, ¿ok? Pero ella, al final, miren los diagnósticos. Pretérmino pequeño de 36, un bajo peso al nacer, una taquipnea transitoria resuelta y una observación en realidad por sepsis neonatal. No vamos a andar en el diagnóstico de sepsis porque no lo hemos dado. Eso lo van a recibir también en la próxima clase. Entonces, rápidamente, que es ya la fase final, repasando, no vamos a ahondar porque ya eso ustedes ese material ya lo tienen, pero sí, acuérdense que el síndrome de dificultad respiratoria tipo 1, que es la enfermedad membrana hialina o síndrome por déficit de surfactante, pues es básicamente producido por la deficiencia surfactante. Se sabe que el surfactante se produce por los neumocitos tipo 2 a partir de las 20 semanas de gestación. Estos son los componentes, que no vamos a ahondar en eso. Estos sí son conocimientos teóricos. Ustedes deben tener qué es el surfactante, cómo se compone, cuál es el principal componente, la lecitina. Estos son factores de riesgo para presentar los pretérminos, ¿verdad? Dijimos que sean varones, las madres diabéticas, que haya asfixia perinatal, hipotermia. Y siempre es importante un diagnóstico temprano, prepararse. Por si es prematuro, ya uno se va preparando mentalmente que el niño puede venir con una enfermedad por déficit de surfactante. A la auscultación no es muy específica, pero sí pueden haber estertores basales con ruidos normales o disminuidos. O sea que no vamos a tener mayor diferencia auscultando a un paciente, saber si es taquipnea, enfermedad por déficit de surfactante u otra. La radiografía podemos ver parénquima en vidrio esmerilado y broncograma aéreo. Esos serían los dos hallazgos. Eso sí tienen que memorizarlo. Parénquima en vidrio esmerilado y broncograma aéreo. Si ese paciente hubiese tenido eso en la placa, pues probablemente hubiese sido una enfermedad por déficit de surfactante y no hubiese mejorado tan rápido, sino que probablemente hubiese empeorado. En la gasometría vamos a tener hipoxemia, hipercapnia y acidosis respiratoria. Este niño no tenía hipercapnia, tenía hipocapnia. O sea, el hipercapnia es que el CO2 esté alto, ¿ok? Este niño no tenía el CO2 alto, lo tenía en 28, pero para eso tienes que saber los rangos normales de una gasometría. Nada de esto lo tenía nuestro paciente. El distrés respiratorio es precoz, con taquipnea, puede tener, mire, quejido, retracciones, aleteo, o sea, ya es una dificultad un poquito mayor. Entonces, siempre que el paciente ya tiene quejido, aleteo,
retracciones supraintercostales, cianosis o mala respuesta al oxígeno. O sea, es un cuadro más severo al final. Aquí están lo de los gases arteriales, la radiografía de tórax, como dijimos, un retículo granular difuso, una imagen, vidrio esmerilado y disminución de la expansión pulmonar. Así más o menos se vería una placa. ¿Lo ven? Gruesas sombras nodulares en los pulmones. Por aquí. ¿Cómo se trata? Pues con surfactante. Pero se puede prevenir. Esta es una de las cosas que está en discusión en obstetricia, pero usualmente se usan corticoides prenatales cuando cuando el ginecólogo sospecha que puede haber un parto prematuro, entonces se decide hacer una maduración pulmonar con dexametasona o betametasona. Bueno, dentro del tratamiento, esta es para prevenir, dentro del tratamiento, pues oxígeno, como en el caso de este paciente, y en los síndromes respiratorios usualmente se usa oxígeno. ¿Y cuáles son los objetivos? Mantener saturaciones de más de 90 y presiones de oxígeno entre 50 y 70. El tratamiento del surfactante, como vimos en la otra clase, dependiendo de cuál se use, y los aportes nutricionales. La taquinea transitoria, rápidamente, que ya la han visto también, es lo más común, 11 de cada 1000, o sea, eso es altísimo. De cada 1000 nacidos que haya 11, es bastante. Dijimos que es algo más transitorio y por falta de reabsorción del líquido pulmonar, pueden ser a términos y pretérminos, de los dos tipos, por parto vaginal y cesárea. Pero obviamente es más común en los pretérminos, ya limítrofe, o sea que ya están entre 36 y 37 semanas por ahí, y cuando es por cesárea, porque hay menos reabsorción del líquido pulmonar cuando se nace por cesárea que cuando se pasa a través del canal vaginal. También tiene sus factores de riesgo, ¿verdad? Los macrosómicos, los de diabetes, todos esos son factores de riesgo. Inician rápidamente también la taquipnea, mejoran rápido con oxígeno y mejoran rápidamente antes de los 3 días. Puede tener hasta quejido expiratorio, pero es un caso más leve, ¿no? En los diagnósticos, en la placa de tórax, como dijimos, no vamos a ver gran cosa. Puede haber insuflación, trama vascular prominente, aplanamiento de los diafragmas, puede haber cardiomegalia. En la gasometría, en los casos más severos, puede haber acidosis respiratoria e hipoxemia, pero ya son en los casos más graves, de taquinea transitoria. Como les dije, en medicina no es todos o ninguno. O sea, yo no puedo decir ninguna taquinea transitoria dura más de 3 días. No, hay unas que duran 7 a 10 días y a esta taquinea transitoria pues no se le muestra más nada. O yo no puedo decir todas las taquineas transitorias le va bien. No, hay unas que puede tener acidosis y todas esas cosas. Lo común, lo más frecuente es que sean transitorias y de evolución rápida hacia la mejoría. Vean las imágenes. Por ejemplo, esta imagen es bien difícil de diferenciar de la primera imagen que vimos también de la membrana hialina. Pero aquí, por ejemplo, vemos un poquito de cisuritis aquí, ¿verdad? Y esta se parece bastante a la placa de nuestro paciente, pero aquí hay cisuritis, pero no vemos infiltrados, ¿no? Miren, esta también es de una taquinea, o sea, no encontramos nada. Entonces, cosas leves o nada. Esta que está acá, esta placa de aquí que ustedes están viendo, esto es bien difícil de decir, es una taquinea o es una neumonía. No puedo descartar que esta sea una neumonía, no puedo, con esta placa no. Y no puedo descartar que sea una membrana hialina. Ya, si estamos aquí, ya yo no diría que aquí hay membrana hialina, en realidad. Aquí puede ser una taquinea, pero esta, así, que tiene esta de broncoprograma y eso es difícil con la placa solamente. El tratamiento usualmente solamente es el oxígeno, ¿verdad? Pero se pueden complicar, ¿eh? El SAM, haciendo una aspiración de meconio rápidamente, ya ustedes lo mencionaron, en postérmino, ¿verdad? Paso de meconio, tiene alta mortalidad, 10 a 15% de los nacimientos pueden venir con el meconio, con el líquido meconial, pero solamente un 5% de ellos van a desarrollar una neumonía por aspiración.
y el 3% incluso puede fallecer. O sea que hay que esto es un cuco, como decimos. O sea, cuando a ti un paciente te aspira el meconio y hace una neumonía, es bien difícil de tratar y bien difícil de sacarlo adelante. Que la gravedad dependa de lo espeso del meconio, más bien depende de si aspira realmente meconio o no. Recuérdense que el meconio, a veces los internos se asustan porque no, doctor, es que tenía un meconio espeso y lo aspiramos, hicimos un lavado gástrico y tenía mucho meconio. En realidad, el meconio en el estómago no hace nada. Eso el niño se lo traga y lo va a evacuar. El tema es que se vaya el meconio a la vía aérea y me produzca una neumonitis química. Y esa neumonitis, esa inflamación, entonces es un medio de cultivo para que se alojen bacterias ahí, entonces me hace una neumonía después de que aspiró el meconio. Por eso es que es tanta la mortalidad. El paso de meconio a las vías aéreas también es importante que sepan qué es el meconio. Estamos hablando de meconio, aspiración de meconio, y sí, es el primer popó de los bebés. Ese meconio, pues, él aparece en el hilio fetal a partir de las 11 a 16 semanas. Está bien tempranito tiene meconio ahí, pero en el hilio, imagínense. Para que salga, pues tiene que estar en la parte anal, ¿verdad? Es un líquido viscoso, verde. ¿Cuál es el principal componente? El agua. Pero también tiene otras secreciones. Entonces, ese es el problema, que cuando llega a la vía aérea va a causar tanto daño que puede producir hasta la muerte del niño. Ácidos biliares, jugos pancreáticos, moco, lanugo, que es el vello, sangre, restos celulares y vérnix. ¿Sí? No tiene bacterias en ese primer instante, pero es muy irritante, por eso que produce todo este poco de componentes que tiene, produce entonces la irritación, la neumonitis química, y ya después, aunque es estéril, después se infecta con bacterias y ya nos da la neumonía. Acuérdense que todo depende del movimiento intestinal, ¿verdad? Si hay contracciones tónicas del esfínter anal, si el esfínter tiene buen tono, obviamente no va a dejar que el meconio se salga y no va a besar, pero ya si hay asfixia, hipoxia, ese esfínter se relaja y evacúa y el paciente evacúa dentro del útero, dentro del líquido amniótico, y entonces tenemos el problema. En forma normal, el meconio se da después de las 34 semanas. Ya puede haber paso de meconio. Los factores de riesgo, los postérminos, dijimos, retardos, diabetes. La diabetes es un factor de riesgo para todo. Así que cuando vean un hijo de madre diabética, eso es un problema. Hay que manejarlo con mucho cuidado. La clasificación del síndrome de aspiración de meconio es leve, si se requiere menos del 40%. Generalmente si estamos requiriendo más, por más de 48 horas, ya pues ya va a ser un SAM moderado. Y si necesitamos ventilación mecánica más de 48 horas o ya otra complicación, ya es un SAM severo. El cuadro clínico ya lo dijimos, el antecedente del líquido amniótico meconial, empiezan con todas estas cosas. Ya cuando el paciente ya tiene sus neumonías, el tórax se abomba. Eso es un aumento del diámetro AP, o sea, del diámetro de la espalda hacia la parte frontal, se va como abombando el tórax. Entonces esto también nos habla de eso, de ese SAM. El diagnóstico, bueno, ya dijimos, en los postérminos, líquido meconial. También puedes ver el cordón, la piel teñidita. La placa sí es un poquito más se ve un poco más comprometida, con infiltrados gruesos e irregulares, puede haber atelectasia, ya es más, ayuda más la placa allí. El tratamiento, básicamente la prevención, realmente la prevención es prevenir el sufrimiento fetal, o sea, prevenir la hipoxia. ¿Cómo lo prevenimos? Bueno, a través de un buen control prenatal y sobre todo durante la labor de parto. Un niño que tuvo un buen control, que venía sano, en la labor de parto se puede complicar. Entonces, el seguimiento de la labor de parto es lo que hace la diferencia, o es la parte preventiva. No tanto intubar y aspirar, ya ahí se produjo el daño, ¿sí? Ya, si el niño ya nace con líquido espeso, quiere decir que pues ya hizo la hipoxia.
ya ahí es algo paliativo, ¿no? Intubarlo, succionarlo. Si el niño nace muy deprimido, se intuba y por el tubo empieza uno a aspirarle el líquido meconial, por el tubo endotraqueal, ya dentro de la tráquea, pues uno empieza a aspirar ahí en las cuerdas vocales a través del tubo endotraqueal. Pero si el niño está activo, uno no va a hacer eso porque lo que uno hace a veces es impulsar más el meconio hacia las vías aéreas. Entonces, esto les tiene que quedar claro. Si el niño está activo, no se hace ese tipo de maniobras de aspirar, de intubar y aspirar. ¿Sí? Solamente lo hacemos si el niño está deprimido, lo intubamos y lo aspiramos y bueno, y le damos el manejo. Las complicaciones, por esto que tiene alta mortalidad, hacen muchas neumonías, muchos neumotoras, hipertensión. Entonces, ¿qué es lo mejor? Pues prevenir. Y ya que dijimos, un buen control prenatal y un buen seguimiento de la labor de parto. De si hay un sufrimiento fetal, verlo temprano y tomar acciones rápidamente. Y eso lo van a aprender esa parte ya es de la parte de obstetricia, de cuando ustedes saben que un niño tiene un sufrimiento fetal agudo y qué maniobras se hacen para disminuir eso, cuál es la indicación para interrumpir ese embarazo, una cesárea de urgencia. Entonces, eso sería lo que tenemos que hacer para prevenir. Ya en pediatría lo que agarramos es, tratamos de ayudar al niño de lo que ya pasó, cuando en realidad los sufrimientos fetales muchos se pueden evitar. Hay algunos que no se pueden evitar, un desprendimiento de placenta, que eso es impredecible. Ya eso ustedes lo van a ver cuando den ginecología y obstetricia, ¿no? Entonces sí es importante. Pero creo que con este caso hemos hecho un buen repaso realmente de todo lo que se ha dado hasta ahora, ¿cierto? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Alguna duda o algo con respecto a los temas que hemos tratado? Doctora, usted en uno de los casos que estaba mostrando las cuestiones de niveles de oxígeno del niño y la del dióxido de carbono, yo quería hacerle una pregunta. El niño, ¿cuánto es lo normal que maneja en dióxido de carbono? Las presiones, porque el niño estaba hipocárnico y yo no sé si una disminución de la presión de dióxido de carbono en el niño puede hacer una vasoconstricción cerebral y puede causar daño cerebral, y por eso con la intubación y la administración de oxígeno, entonces no sé cuánto es lo normal que se le puede disminuir a un Bueno, niño. mira, ahorita la PCO2 usualmente se mantiene entre 35 y 45, por ahí. Usualmente si tú tienes PCO2 muy bajas, eso que te va a producir es un poquito de, eso es una alcalosis, ¿sí? Porque se te va a subir el pH. Generalmente son mecanismos compensatorios. Por ejemplo, usualmente si tú tienes una acidosis metabólica, vas a tener ese componente. De todas maneras, nosotros vamos a tener cuando empecemos la práctica, vamos a darle todos los valores de cada cosa, ¿sí? Las PO2, cuáles son las PO2 que uno quiere en un paciente. El bicarbonato es el otro componente, ¿verdad? Porque acuérdense que el pH es el equilibrio. Por ejemplo, uno si tiene una acidosis metabólica, una acidosis metabólica, podemos tener incluso hasta las respiraciones estas de Kussmaul. Si yo tengo una acidosis, el organismo siempre va a tratar de compensar, ¿ok? Entonces, si yo tengo algo respiratorio, inicialmente voy a tratar de tener más respiraciones, ¿sí? O sea, si yo tengo una dificultad para respirar porque mis pulmoncitos, los pulmoncitos del niño están llenos de líquido, como en la taquinea, porque no hubo reabsorción de líquido, o tengo meconio y tengo ya una neumonitis, él va a tratar de respirar más rápido para meter más oxígeno. Y eso lo que hace es que
te disminuye la PCO2. ¿Ok? Entonces esa PCO2 es producto de que él aumenta su frecuencia respiratoria. No es lo ideal porque si, entonces me va a causar una alcalosis respiratoria y eso es deleterio también. Pero ese ya es un tema que no es el objetivo de la clase, pero está bien porque ya ustedes tienen que irse introduciendo en ese marco. Por ejemplo, si ese niño tuviese un pH de 7.2, ya entonces ese niño tiene una acidosis, probablemente sería más metabólica, pues. Pero sí lo vamos a revisar, ¿ok? Sí vamos a revisar ese tema. Pero me interesa que hagan su clasificación. Acuérdense que básicamente en realidad nos salimos un poquito, pero porque estamos hablando del recién nacido sano. Lo único que traje este caso, que es un caso real, para que ya se fueran ustedes introduciendo a la evaluación de casos clínicos, que es como vamos a tratar de trabajar. Igual esta charla voy a grabarla por si alguno la quiere escuchar de nuevo o algo, por mí no hay ningún problema, yo se las paso. ¿Ok? ¿Algo más? Doctora, en uno de los videos usted no se dio en la charla hoy, pero usted mencionó sobre el clampeo y estaba leyendo que se hace como de 3 a 5 minutos, pero si se hace un clampeo tardío, ¿sí tiene más beneficios para el bebé? Exactamente. Eso es estudios han demostrado que mientras más tiempo yo dejo, por lo menos un minuto, porque antes lo que pasaba, cuando el niño nace, ¿sí? Cuando el niño nace, que el ginecólogo lo saca, antes de una vez se le ponía el clamp al ginecólogo. ¿Sí me entiende? De una vez se interrumpía el flujo de la madre o de la placenta, pues, hacia el niño. Entonces se ha visto que cuando se hace muy temprano ese clampeo, los niños tienen más anemia en los primeros meses, se ponen anémicos. Entonces pareciera ser que de retardar por lo menos 1 minuto, 2 minutos, esa actividad de clampear hace que los niños no tengan tanta anemia. Si ven, los niños van a nacer con 20, 10, entonces, porque hay ciertamente algo de transfusión materno-fetal durante ese momento. Entonces, por eso es que se hace para evitar la anemia en los niños más pequeños, en los niños en los primeros meses de edad. Listo, No se refiere al clampeo que hacemos acá nosotros ya cuando tenemos al niño y ponemos el clamp o los hilos, ¿sí? Para cortar el cordón, no. El clampeo se refiere al momento que el ginecólogo saca al niño y ya corta para pasárnoslos a nosotros, ¿ok? ¿Alguna otra cosa? Entonces, todas estas clases, las que van hasta ahora, los PowerPoint, ya se los mandé a los correos, ¿sí? No sé si lo recibiste, el coordinador lo recibió. Creo que aún no. Yo los mandé anoche, ya revisen por ahí. Si no me dicen ya todo lo que, porque acuérdense que nosotros vamos a... Sí, llegó, se fueron a no deseado. Ok, son todos, ahí están todos los PowerPoint de todas las presentaciones. Vamos a tratar de dar la otra de la misma manera. Le vamos a mandar los videos de las charlas y hacemos una discusión como esta para ilustrar los casos y repasar los temas. Y ya con lo que demos esta semana, la semana pasada lo que dimos, lo que repasamos hoy y lo que vemos mañana, en esta semana, pues la segunda clase, ya tenemos material suficiente para el primer parcial, que es de neo íntegro. Ustedes pueden decirme cuándo quieren el parcial y todo eso, pero ya tenemos el material para el primer parcial, que sería niño sano y esto. Revisen los videos y eso, no los voy a poner a buscar más cosas.
si se revisan lo que hemos visto, los videos, lo que hemos hablado, ahí están todas las preguntas, ¿ok? Todas las preguntas van a estar de lo que está en los PowerPoint, de lo que está en los videos y de lo que estamos hablando ahorita. Que igual si lo quieren o algo, yo se los paso, la discusión de hoy. Así que bueno, ustedes me dirán cuándo quieren el examen, pero ya este es el material de lo que terminemos en esta semana. Ya estas 2 semanas, módulo 1, módulo 2, es el primer parcial. Y sencillo, porque es todo lo que hemos dado. No son cosas traídas de, no, es esto. Disculpe, lo que terminamos en esta semana sería lo del parcial. La otra semana sería módulo nuevo, ¿no? Exactamente, la otra semana es módulo nuevo. Ah, Ya déjame- empezamos entonces con la parte de pediatría, que ya es el niño después de los... Acuérdense que estamos con básicamente niños sanos y algunas patologías. yo le Entonces, estoy los avisando 4 la videos fecha son el entonces. parcial, doctora. ¿Cómo? Los 4 videos que mandó son el parcial. Exacto, exactamente. Los 4 videos y esta clase sería, que nos las podría pasar también, dijo. Exactamente, yo se los paso para si la quieren repasar y igual les mandé ya los PowerPoint. ¿Ok? Dele, gracias. Listo, yo creo que estamos logrando pues cubrir lo básico de neonatología. Acuérdense que igual ustedes tienen otro semestre que es el 10º, que también es pediatría 2. Pero acá ya vamos avanzando bastante. Ya el otro semestre sería como un repaso o algo, o ya más aplicación clínica. Aunque si no hay rotaciones presenciales, nosotros vamos a poder avanzar bastante en las 16 semanas en vez de 8. Vamos a dar todo el material teórico y ya de 8 para allá vamos a ver gasometría, vamos a ver venoclisis, vamos a ver cosas más prácticas, ¿no? Así que esta materia no es difícil, solamente que pues tienen que ver las cosas y ver los videos y eso. Es un poquito más fácil porque no tienen que ser específicamente presenciales, lo ven en el tiempo que ustedes lo puedan ver. Pero sí es importante que lo vean, que tomen los apuntes, los datitos que se dan en la clase, durante las clases, para los exámenes, pues. ¿Ok? Doctora, ¿cuántos parciales serán? 2 parciales. 2 parciales, un semestral. ¿Ok? Y la rotación, que creo que va a terminar siendo ya virtual, pues, por lo que he podido ver. ¿Qué metodología usted usa para los parciales, doctora, o qué plataforma? Bueno, yo he estado usando Socrative, solo que hay algunos temas con eso. Nos han recomendado, que ese es el otro tema. La recomendación de ellos es que pongamos los exámenes a través de Moodle. Yo me comuniqué fue con el director y le envié la lista para ver si nos matriculaba ellos directamente, para ver si Exactamente, solucionamos entonces, antes de la fecha del parcial entonces y la aviso. exacto, entonces habría que ver si ya está Moodle, lo hacemos por Moodle, si no buscamos otra. Puede ser Socrative, yo tengo cuenta de Socrative, así que yo las he estado haciendo ahí. El tema es que también nos han pedido que cuidemos los exámenes. Ahí tenemos una serie de cosas con las que podemos ver. El tema es que a mí no me gusta tanto eso de que hay que cuidar estrictamente el examen, pero bueno, si es un requisito, pues se hará de esa manera. Como yo les digo, lo que yo quiero es que ustedes, o sea, no me memoricen tantas cosas, si hay cosas que hay que memorizar, por ejemplo, el AG, el Silverman, Anderson, que sepan interpretarlo, pues que si les pongo un paciente tiene esto, ¿cuál es su Silverman Anderson? Tanto. ¿Cuál es el Apgar? Tanto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de este paciente? Tal. Y así, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo podemos programarnos entonces para los parciales. Quedamos en eso, así que bueno, gracias por la asistencia. Al final llegaron 25, está bien. La asistencia es una parte de la nota, recuerden. Y estoy tratando de hacerle una parte asincrónica, que me parece mejor así, y una parte de discusión de caso. Así que quedamos entonces en eso, pues. Que pasen
un buen día, entonces nos vemos en la otra clase. Bien, gracias. Entonces mañana Gracias. no daríamos o sí, o nos subiría videos. ¿Cómo sería? Mañana vamos a subir los videos y damos como una horita de casos, ¿ok? De ver las dudas que tienen con respecto a esos videos. Eso los voy a tratar de subir hoy Al YouTube. a YouTube, a la plataforma, y entonces para que ustedes lo vean temprano en el transcurso del día, y entonces hacemos igualito como hoy un caso clínico para ilustrar los temas, ¿ok? Listo, gracias. Listo, quedamos así. Este fue un poquito más largo, este tema, no crean que es que nos vamos a demorar tanto, pero este fue un poco más largo porque es el primero, y para que más o menos entiendan la metodología, cómo es, me gusta eso, que hayan participado, espero en el otro que participen más, y no se preocupen, digan lo que ustedes creen, ¿sí? Lo que ustedes leyeron, lo que ustedes vieron, y ahí esa es la única manera de reforzar el conocimiento, ¿ok? Así que entonces nos veríamos mañana. ¿Qué horas tienen ustedes las clases en la tarde, verdad? Sí, inicia Sí, como a las sí, 6:40. Exacto. Así que yo les pondré a leer sus cosas, ustedes los ven como hasta las... Entonces yo como a eso de las 9 entramos conmigo y entonces vemos los casos para... Así que por lo menos en ese lapso tienen que verse los videos, ¿ok? De los temas. Y entonces repasamos en la tarde con un caso y reforzamos nuevamente los temas. ¿Ok? De la Gracias, doctora. Listo.